en clave. No cabe duda que mucha gente está monitorizando cómo se presenta el cambio climático. Probablemente uno de los fenómenos que más pueden mostrar que las cosas están cambiando y están cambiando para mal es lo que sucede en la temporada de huracanes en el Caribe, en el Atlántico y también en el Pacífico. El huracán Irma, que estamos viendo hoy día cómo asola una serie de islas que parten desde el Caribe y que llega aparentemente hoy día como la 1 de la tarde de frente a la península de Florida en Estados Unidos, es probablemente el mayor huracán jamás registrado en el Atlántico. Pertenece a los niveles, al nivel 5 en una escala que se denomina la escala Saffir-Simpson. Alcanza una velocidad sostenida de alrededor de 297 kilómetros por hora y abarca una extensión de más o menos 770.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño, ustedes lo pueden ver en el mapa del estado de Texas, que es uno de los estados más grandes junto con Alaska en Estados Unidos. Se formó como una depresión tropical en Cabo Verde, en África, hace más o menos 8 días. Se organizó primero como una tormenta tropical en su recorrido por el Atlántico y golpeó a la isla caribeña de Barbuda. No sé si ustedes han visto las imágenes de Barbuda. Durante más o menos 6 horas no hubo posibilidad alguna de contacto con esa isla. Y cuando empezaron a mostrarse las primeras imágenes, la escena parecía horripilante. Prácticamente todo había quedado aplastado por el huracán. El impacto sobre la isla, como les dije, fue muy grande y por lo tanto se estableció de inmediato una alerta gigantesca para todas las islas y las poblaciones habitadas que se percibían estaban en el recorrido de este huracán Irma. Ha continuado su trayectoria en dirección al noroeste, y alcanzó a Puerto Rico. Los estragos fueron afortunadamente menores a los temidos. Lleva ya el huracán Irma con 9 muertos a su haber y un daño material mucho mayor todavía que no está evaluado. El mayor riesgo se espera ahora, en la medida que alcanza islas mayores y más pobladas. Va a tocar Cuba y se proyectó directamente a la península de Florida, o sea, territorios con 11 millones de habitantes que tiene Cuba y 20 millones de habitantes que tiene la península de Florida. A Cuba la va a rozar y debe estar en estos momentos en eso. Por el norte, lo que aumenta especialmente el riesgo de marejadas, que en el pasado han sido las causantes de las mayores emergencias. Y en el estado de Florida, en Estados Unidos, se va a impactar de lleno al condado de Miami-Dade, que es uno de los más poblados y el más conocido. Esta es en la práctica una mega urbe que no solamente toca la ciudad de Miami, sino que también alcanza a Fort Lauderdale y Palm Beach. Hay alrededor de 100.000 personas que habitan el borde costero que ya han sido evacuadas y ustedes probablemente vieron en la televisión 2 o 3 escenas que se han repetido en todas partes, no importa si fuera Cuba o fuera de Estados Unidos. Vehículos haciendo una eterna fila para conseguir combustible porque quieren salir de la ciudad, algunos en auto, comprando víveres en los supermercados para apertrecharse porque pueden estar varios días en sótanos, lo que normalmente pasa en Estados Unidos, en sótanos que las casas tienen, y no saben también cuál va a ser el estrago en las viviendas que quedan. La esperanza es que la intensidad de Irma se reduzca en algún grado antes de alcanzar Florida hoy día, pero se espera también una emergencia mayor que pondrá a prueba la infraestructura de esa parte de Estados Unidos recientemente azotada, no solamente en la península de Florida, sino que sobre todo en el sureste de Texas, particularmente la ciudad de Houston, con el huracán Harvey. Los nombres de los huracanes vienen interesantes. ¿Por qué se ponen esos nombres? Hasta 1953 los nombres eran bastante arbitrarios.
En 1953 se empiezan a colocar nombres exclusivamente de mujeres para los huracanes. Y esto, por supuesto, en algún momento dado, particularmente después de los años 60 y los 70, con los derechos civiles, especialmente en Estados Unidos, empieza a cuestionarse qué es esto de que las calamidades, las destrucciones provengan todas de huracanes con nombre de mujer, y por lo tanto en 1978 se vuelve a esto de usar los nombres indistintamente de hombres y mujeres. Están en el caso del Atlántico asignados de acuerdo a 6 listas que rotan cada 6 años. Son listas de 6 años, se anticipan los 6 años. Ya hay para los próximos 6 años todos los nombres de los huracanes que van a venir. Se fijan 21 huracanes potenciales por año, por temporada. Si que hubiesen más de 21, el número 22 y los siguientes dejan de tener nombres de hombres y mujeres y pasan a tener los nombres del alfabeto griego. Parten con alfa, beta, gamma, etc. Así es que este año empezó con el huracán Arlette y Brett y va a terminar con Vince y Whitney. De pronto la pobre Whitney, que en paz descanse, la Whitney Houston, digo, que además le tocó con apellido ser asolada por un huracán, va a terminar ella con el nombre de un huracán que esperamos a esa altura sea bastante bajo. Siempre se ha dicho que los huracanes no necesariamente son todos iguales, y es verdad, aunque tengan niveles parecidos. El último huracán categoría 5 que golpeó el estado de Florida en forma brutal fue el huracán Andrew, el año 1992. Pasó por la mitad de un mall, ahí en un mall abierto en Miami, y no quedó nada. Cuando usted ve, comparado en escala, el huracán Andrew de 1992 y el Irma que está llegando a la península de Florida hoy día, es como si estuviera una arveja con una naranja. La arveja es Andrew, la naranja es Irma, es mucho más grande que Andrew, y sin embargo tiene el mismo nivel. No esperamos que esto no sea una indicación de que vaya a ser mucho más destructivo. Esto lo realizó en Twitter y lo viralizó ayer un meteorólogo norteamericano que se llama Eric Holthaus. Así es que prepárese para ver imágenes probablemente muy especiales. Nosotros afortunadamente no tenemos este tipo de huracanes, no tenemos tampoco tornados, que son masas de viento muy brutales que se forman arriba en el cielo y que tocan el suelo, y cuando tocan el suelo no queda nada. Los huracanes viajan más o menos al nivel del mar. No tenemos afortunadamente eso, pero sí tenemos los terremotos. Por lo tanto, el cambio climático, si que alguien quiere verlo, muchas veces se ve en la intensidad y la frecuencia de estos huracanes con mucha más facilidad que en ninguna otra cosa, y le toca a Irma ahora. Ojalá que Irma sea leve. Soy Fernando Paulsen, comienza Combinación Clave. Muchos hablan, otros critican, pero en realidad